Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, hoy 5 de enero del año 2023, en que nuestra Santa Iglesia Católica nos convoca a aportar en la oración de intercesión, de bendición y de pasión por nuestro hermano Benedicto XVI, Papa, cuyas exequias se hacen en la Basílica Papal por su santidad Francisco, el Papa Francisco. Y como todos nuestros hermanos han sido testimonio del amor de Dios, del llamado que ha hecho Jesús desde que caminó por estas tierras, por esta obra maravillosa del Padre Creador. El Laudato Si, nuestra casa común, nuestro hábitat, haciendo un despliegue de un habitar estético, poético, profético y de hábitos saludables del alma, de la mente, del cuerpo. Jesucristo sanador de alma, mente y cuerpo. Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, el único que sin pecado puede juzgar a vivos y muertos, como ha de hacerlo en singular a cada uno de nosotros y en el juicio final en los signos de los tiempos, como decía Juan Pablo II, Papa. De allí que nos queda una oportunidad de vida eterna, anticipada, en este corto suspiro de vida terrenal. Quienes en gracia de Dios compartimos este espacio, hemos compartido caminos de vida y hemos seguido tejiendo vida en orden natural. Empezamos la revisión de la tesis doctoral de educación ambiental acerca del ser vida y obra de personajes vinculados con la admisión ambiental universitaria y en particular desde fines de los años 90 e inicios de los años 2000, siglo XX, siglo XXI, quienes en gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de hacer ese abatimiento entre dos siglos, como nuestro hermano Juan Bautista en gracia de Dios tuvo la oportunidad de hacer abatimiento entre la antigua alianza y la nueva alianza. Uno siempre creería que en la antigüedad se esconden los tesoros de la verdad. En Jesús, conforme se viene hablando de una globalización en esta tal transmodernidad, globalización, transhumanidad, secando las fibras del corazón humano, dividiendo toda la unidad de la completud humana en la divinidad y la humanidad que Cristo encarnó con su paso por este mundo, sin caer en el pecado. Darnos ese mínimo de divinidad como un aliento de vida eterna, compartiendo su humanidad con toda la fragilidad humana. La criatura es el niño Jesús en el pesebre, en el portal de Belén.
en la cueva de Belén, con Jesús, María y José, la Santísima Trinidad, familia de Nazaret. ¿Será que de Nazaret sale algo bueno? Le preguntaba Natanael a Felipe, cuando lo invitó a conocer a Jesús, de quien hablaba la ley mosaica, de quien hablaban los profetas, el Mesías que habría de venir, el Rey de Reyes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Immanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. No es nada bueno, es perfecto, porque como Hijo de Dios Jesús y el Padre Creador y el Espíritu Santo Paráclito, la Santísima Trinidad ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y el reino de los cielos es allá, en donde habitan, donde han habitado y donde habitarán esas tres personas distintas, vinculantes en una unidad trinitaria. Y la soberbia humana, haciéndole caso al opositor, al enemigo, al adversario, lo pone en duda y cuestiona y pregunta. Claro, los sabios, los eruditos, los científicos. Natanael bajo la higuera, a los estudiosos de la Grecia, sumerios, judíos, que porque leen las leyes, las normas, los decretos, los últimos desarrollos científicos, técnicos, académicos de la época, las publicaciones recientes, indexadas, inyectadas, soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional. Con todo y eso nos morimos, sin información, sin conocimiento, sin inspiración, sin pertenencias, sin consideraciones humanas, sin vanas glorias. Todo eso se queda aquí, en la tierra. Humus, ceniza. ¿A qué tanta estupidez humana? Amorosamente lo digo, porque hemos pasado por ello. Creyendo que las organizaciones, que las instituciones, que las elaboraciones humanas nos van a dar, nos van a sostener, nos van a defender. No, como el patán, siempre es lo mismo. El diablo mal le paga a quien bien le sirve. Los mismos que te vanaglorian son los mismos que te dan la espalda. Eso pasó con nuestro Señor Jesús. Tenle miedo a los que te resaltan en público por cualidades que no tienes, a los que te dan reconocimiento, siempre esperando algo a cambio, a los que te hacen socios de la social mutuo elogio. Eso es lo político, lo económico, lo social, la varaunda, de la engañifa, de la corrupción. Ese es el adversario, ese es el enemigo, ese es el opositor. Porque si fuera el amor, que es verdadero, que es Dios, no necesita publicidad, no necesita propaganda, no necesita comprar fieles. El que es, y el que no es, no es. Y es coherente en sentir, pensar y actuar, en su ser, vida y obra, por sus actos, sus hechos y sus acciones. Y esa es la santificación. Es el proceso de purificación. Es el proceso de restauración del daño que Cristo ha venido a hacer con la humanidad para redención de las culpas, del pecado. Eso. A mucho honor, a mucho orgullo y a mucha honra
lo reconocemos. Y es agradar a Dios antes que a los hombres y antes que a la criatura, cualquiera sea, humana, no humana, hechura humana, todo queda mal hecho. Si no es en gracia de Dios, si no es por voluntad de Dios y si no es para dar gloria a Dios, todo eso cae. Solo permanece lo que Dios quiera, cuando Él quiera y como quiera. Y eso nos tardamos toda una vida en comprenderlo, en aprehenderlo, hacerlo aprehensible, más que comprehensible, por la razón, es en la fe, como experiencia de vida propia, indelegable, impostergable, inalienable de cada ser en su relación de mistificación. De ahí que la formación es sagrada, porque es la historia sagrada y es la familia sagrada, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, Jesús, María y José. Y vamos a hablar del Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo de contorno, que es el pesebre. Ese pueblito de Nazaret, aparentemente inhóspito, desconocido, pobre. Ahí el más grande, el Rey de Reyes, eso. Ese es el reino de los cielos. Ese es el reino de Dios, ese es el reino del amor. Lo demás son estratagemas, artimañas y extravagancias del enemigo, del adversario, del opositor. Entonces ya le damos inicio a esas lecturas del ser, vida y obra de personajes para actualizar qué comunidad. Enhorabuena Jesús, por la palabra de Dios viene hablando en el Evangelio de San Juan la conformación de su comunidad cristiana, pues Él es el que nos hace el llamado, es el que nos invita, es el que nos conoce el nombre a cada quien. Van llegando, van apareciendo, se ora a Dios para que disponga de los seres que han de acompañar todo este proceso en vida, hermanos, en vida. Y de ahí se van a ir retomando quienes den testimonio de su ser, vida y obra, en este caso en orden natural, el nuevo Sion, la nueva Jerusalén, eso, sistema del orden natural, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, una admisión ambiental universitaria, eso, seminario ambiental del orden natural, eso, a través de la investigación, acción, visión ambiental del orden natural, y en el Congreso Iberoamericano de Ética, Ciencia y Educación, por citar alguno de los espacios. Pero en gracia de Dios serán muchos otros más que nos van a permitir conversar en este nuevo ciclo ya de contextualización de la vida de retiro ya de la práctica institucional, pero seguir vinculado con Jesucristo en la evangelización, en la transformación del ser y en una transformación sustentable de la sociedad, en la cultura del reino de los cielos, educación para la vida eterna, que eso es en Cristo. Él es el Maestro y aquí su humilde siervo, como todos que bienvenidos, quieran acompañarnos en este proceso, acá en campus, en otros campus, en otros contextos. Ahí estamos. Sigan siendo bendecidos,
Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto.